Maté a mi padre con una sola llamada esa noche de julio en Madrid, no con balas ni veneno, sino con la verdad que él había enterrado durante 20 años su amante, mi verdadera madre, y el testamento falso que me despojó de todo. Él jadeó al teléfono. Su voz rompiéndose como un cristal bajo el tacón de una bota, y colgué sabiendo que el infarto lo reclamaría antes del amanecer. No sentí alivio, solo un vacío helado que se extendía como la niebla del Manzanares, porque la venganza, descubrí demasiado tarde, no borra las cicatrices que tú mismo te infliges. Me llamo Javier Ruiz, y si estás leyendo esto, es porque el destino o el diablo, quién sabe, ha decidido que mi historia sea un aviso para los que sueñan con justicia propia. Nací en el corazón de Madrid, en un barrio obrero de Lavapiés donde el olor a churros se mezclaba con el humo de los talleres mecánicos. Mi padre, Antonio Ruiz, era el rey de los talleres de reparación de coches en el sur de la ciudad, un hombre de manos callosas. Risa estruendosa y secretos tan profundos como las alcantarillas bajo la Puerta del Sol. Él me crió solo, o eso creía yo, diciéndome que mi madre había muerto en un accidente de tráfico cuando yo era un bebé. Era una santa, hijo, repetía mientras me enseñaba a cambiar un carburador, sus ojos evitando los míos como si temiera que yo pudiera leer en ellos la mentira. Crecí idolatrándolo. A los 18, entré en el negocio familiar. Ruiz Motores. Un imperio modesto pero sólido, 3 talleres, 20 empleados, y un flujo constante de clientes desde los taxistas de la Gran Vía hasta los ejecutivos que fingían ser del pueblo. Antonio me prometió que un día sería mío. Sangre de mi sangre, Javier. Esto es tuyo por derecho. Yo trabajaba 16 horas al día, durmiendo en el sofá de la oficina, soñando con expandirnos a un concesionario en la M30. Era mi vida, mi legado. Hasta que, en mi 30 cumpleaños, todo se derrumbó como un edificio en ruinas. Esa mañana, llegué al taller principal en Vallecas con una resaca de la celebración de la noche anterior. El sol de julio pegaba como un hierro al rojo, y el aire olía a aceite quemado y sudor. Mi padre me esperaba en la oficina, con una carpeta manila sobre la mesa y una expresión que no había visto desde que mi perro se ahogó en el Manzanares de crío, culpa pura, diluida en whisky. Siéntate, hijo, dijo, su voz ronca por los puros que fumaba desde los 60. Pensé que era sobre el préstamo para la expansión, habíamos pedido 100.000 euros al banco, y yo había falsificado un poco los balances para que pareciera más rentable. Pero no. Era peor. Estoy vendiendo el negocio, soltó, como si anunciara que íbamos a cenar paella. ¿Qué? No puedes, es nuestro, grité, sintiendo que el mundo se inclinaba. Él evitó mi mirada, hojeando papeles. Es lo mejor. Un grupo de Valencia ofrece 200.000. Limpiamos deudas. Te doy 50.000 para que empieces algo nuevo. Tú. No estás listo para esto, Javier. Eres demasiado impulsivo. Impulsivo. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo, que había salvado el taller de la quiebra en la crisis del 2008, que había despedido a primos lejanos para mantenerlo a flote. ¿Y el legado? La sangre de tu sangre. Él se encogió de hombros. El legado es sobrevivir, hijo. Firma aquí. No firmé. Salí tambaleando al calor de la calle, donde los niños jugaban al fútbol con una lata y las madres gritaban desde las ventanas. Me senté en un banco de la plaza, el sol quemándome la nuca, y lloré como un niño. Traición. La palabra resonaba en mi cabeza, mezclada con el tráfico de la A3. Llamé a mi mejor amigo, Miguel, un abogado de barrio que defendía a inmigrantes en los juzgados de la Plaza de Castilla. Ven, necesito consejo.
Le dije. Mi voz quebrada. Él llegó en media hora, con su traje barato y su eterna sonrisa sarcástica. Joder, Javier, pareces un toro herido. Cuéntame. Le conté todo, ahogando la rabia en cervezas en un bar de tapas cercano. Miguel escuchó, asintiendo, sus ojos oscuros calculando como siempre. Es legal, cabrón. Él es el dueño al 100%. Pero hay formas. Revisa los libros. Si hay mierda, podemos demandar por fraude. Esa noche, irrumpí en la oficina de mi padre después de cerrar. Él ya se había ido, pero el archivador estaba allí, polvoriento como un ataúd olvidado. Hojeé facturas, contratos, testamentos. Nada al principio. Hasta que encontré una carpeta amarillenta, escondida detrás de manuales de Ford, cartas de amor, fotos desvaídas, y un certificado de nacimiento. Mi corazón se detuvo. La mujer en las fotos no era la madre que él describía, rubia, etérea, muerta en un accidente. Esta era morena, de ojos fieros, con una sonrisa que me devolvía la mirada desde el espejo. Se llamaba Isabel Vargas. ¿Y el certificado? Joder, el certificado decía que ella era mi madre, y que Antonio no era mi padre biológico. Habían sido amantes en los 70, durante la transición, cuando él era mecánico y ella activista contra Franco. Ella lo dejó por otro, un empresario vasco llamado Raúl Mendoza, que la embarazó y prometió matrimonio. Pero Raúl la abandonó. Y Antonio, en un arrebato de celos y amor no correspondido, la convenció de que diera al niño John para adopción. Él falsificó papeles, me adoptó legalmente, y juró que ella había muerto para que yo nunca supiera la verdad. No. Espera. Las cartas contaban más, Isabel no había muerto. Se había suicidado años después, ahogada en la playa de Málaga, dejando una nota que culpaba a Antonio por manipularla, por robarme su herencia, una fortuna en acciones de una empresa textil vasca que Raúl le había dejado en testamento. Antonio había vendido todo en secreto, usándolo para fundar Ruiz Motores, y me había criado como hijo para expiar su culpa. Pero nunca me lo dijo. Te quiero como a un hijo. Pero la sangre llama, escribía Isabel en su última carta. Mi mundo se hizo añicos. No era su hijo. Era un peón en su juego de redención fallida. La rabia me consumió como un incendio en la sierra de Guadarrama. Pasé noches en vela, planeando. Miguel me ayudó, podemos demandarlo por falsificación de documentos, estafa. Pero necesitarás pruebas irrefutables. Y un juez que no sea corrupto. Empecé a seguir a mi padre. Lo vi en un motel de la periferia con una mujer joven, riendo como no lo hacía en casa. Lo vi firmando papeles con el grupo de Valencia, embolsándose el dinero en una cuenta offshore. Y lo vi, una noche, en la casa de una urbanización en las afueras, visitando a una familia, mi familia real, los Mendoza, que habían comprado mi herencia sin saberlo. El clímax de esa primera fase llegó en una cena familiar falsa, que organicé para confrontarlo. Lo invité a un restaurante en La Latina, con vistas al Palacio Real iluminado. Brindamos con Rioja, y yo sonreí como un lobo. Por el legado, dije, y saqué las fotos. Su rostro palideció bajo las luces tenues. ¿De dónde? Balbuceó. De la verdad que enterraste, impostor. Le conté todo, palabra por palabra, viendo cómo su imperio se desmoronaba en sus ojos. Pidió perdón, lágrimas surcando sus arrugas. Lo hice por ti, Javier. Para darte una vida. Mentira. Lo hice por Isabel, por la sangre que él había negado. Pero no terminé allí. Llamé a los Mendoza esa misma noche, anónimamente al principio, filtrando documentos. Ellos demandaron a Antonio por fraude, congelando sus cuentas.
El taller se hundió, empleados despedidos, proveedores furiosos, clientes huyendo como ratas. Mi padre envejeció 10 años en un mes, vendiendo su casa para pagar abogados. Yo me mudé a un piso compartido en Malasaña, sobreviviendo de trabajos precarios, pero con el fuego de la venganza ardiendo. Miguel me advirtió, esto te consumirá, hermano. Lo sabía. Pero el odio era lo único que me mantenía en pie. Los meses siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros en las calles de Madrid. Caminaba por el rastro los domingos, entre anticuarios y ladrones de poca monta, fingiendo buscar tesoros mientras planeaba el próximo golpe. Mi padre, ahora un espectro de sí mismo, intentaba contactarme, llamadas mudas, cartas garabateadas con mano temblorosa. Hijo, perdóname. Fue un error de juventud. Las quemaba en el fregadero, el humo negro subiendo como mis demonios. No era su hijo. Era Javier Mendoza, heredero legítimo de una fortuna que él había devorado como un cuervo. Miguel se convirtió en mi ancla y mi tentación. Nos veíamos en su despacho desordenado en Chamberí, rodeados de expedientes amarillentos y el zumbido de un ventilador viejo. Él era el medio perfecto, hijo de un guardia civil retirado, con conexiones en los juzgados y un sentido de la justicia torcido como las callejuelas de Toledo. Podemos ir más lejos, me decía, sirviéndome un café solo. No solo demanda civil. Penal. Falsedad ideológica. Apropiación indebida. Podrías recuperar todo. Y él iría a la cárcel de Soto del Real. Sus ojos brillaban con esa hambre que solo los abogados honestos tienen, el deseo de equilibrar la balanza. Acepté. Juntos, forjamos el caso. Copié documentos. Contacté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, con bigote espeso y cicatrices de navaja para rastrear a Isabel. Descubrimos que su familia aún vivía en Bilbao, tíos, primos. Un hermano que dirigía la textil ahora en quiebra parcial por malas gestiones. Ellos me recibieron en un bar de pinchos cerca del Guggenheim, sus rostros endurecidos por el acero vasco. Eres el hijo de Isabel, dijo el tío, un hombre de 60 con voz de trueno. Ese cabrón de Ruiz nos robó. Ayúdanos, y te daremos tu parte. Firmé como testigo en su contra. Mi firma temblando por primera vez. El juicio fue un circo en los juzgados de la calle Jorge Juan. Madrid bullía bajo un otoño lluvioso. Y yo llegaba en metro, empapado, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Mi padre, delgado e encorvado, se presentó con un abogado caro de Salamanca, un tiburón llamado Don Luis que olía a colonia y corrupción. Mi cliente actuó por amor, argumentó, pintando a Antonio como un santo redentor. Yo testifiqué. Mi voz firme pero rota me robó mi identidad. Me crió en la mentira para expiar su culpa. La sala olía a madera vieja y desesperación. Miguel cruzó miradas conmigo, un guiño de complicidad. Pero entonces, el twist que no vi venir durante el receso, Paco me llamó. Javier, hay más. Tu padre no falsificó solo el nacimiento. Isabel. Ella sabía. Envió una carta a Antonio antes de suicidarse, diciendo que quería que te criara él, porque Raúl, tu padre biológico, era un monstruo. Maltratador, traficante de armas en los 80. Ella te dio para protegerte. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Protegerme? ¿O abandonarme? Corrí al baño, vomitando el almuerzo, el azulejo frío contra mi frente. ¿Era Antonio el villano? ¿O el héroe trágico? Regresé a la sala, aturdido. El juez, una mujer severa de 50 con gafas de concha, dictaminó fraude probado, pero atenuado por intenciones paternales. Multa de 100.000 euros. Devolución parcial de la herencia al 25% a los Mendoza. El resto a mí. Mi padre salió libre, pero arruinado.
Me miró desde el banquillo. Ojos suplicantes, hijo. No respondí. Salí a la lluvia de la Gran Vía, donde los neones parpadeaban como promesas rotas, y juré que no había terminado. La venganza se volvió personal. Empecé a sabotear lo poco que le quedaba, anónimamente. Filtré a sus ex empleados que había evadido impuestos, provocando una auditoría de Hacienda que lo dejó en la ruina total. Vendió el último taller. Se mudó a un piso de protección oficial en Carabanchel. Yo, meanwhile, usé mi parte de la herencia para montar un pequeño garaje en Usera, con mano de obra china y latina. Un imperio en miniatura. Miguel celebró conmigo en una bodega de la morería. Salud por la justicia. Coño. Pero en la cama, solo, el vacío crecía. Soñaba con Isabel. Su rostro en las olas de Málaga. Susurrando, valió la pena. Hijo. Entonces, el conflicto familiar estalló de nuevo. Los Mendoza me invitaron a Bilbao para conocer mis raíces. Tomé el AVE. El paisaje cambiando de castizos olivos a verdes montañas vascas. Ellos eran duros, comidas copiosas de bacalao al pil pil. Conversaciones en euskera que me excluían. El tío, Fermín, me ofreció un puesto en la textil. Eres sangre. Quédate. Pero supe que era por lástima, o por usarme contra Antonio. Rechacé. En cambio, descubrí más secretos. Raúl Mendoza, mi padre biológico, no estaba muerto. Vivo, en paradero desconocido, pero con rumores de que dirigía una red de blanqueo en Marbella. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació. Llamé a Paco, encuéntralo. El detective, con su acento gaditano, rió, eso costará, chaval. Y es peligroso. Pagué. Mientras, mi padre intentó un acercamiento patético, apareció en mi garaje una tarde de niebla, con una caja de herramientas como ofrenda. Déjame ayudarte, Javier. Somos familia. Lo eché, gritando, tú no eres nada. Pero sus ojos. Joder, sus ojos me persiguieron esa noche, mientras Madrid dormía bajo un manto de contaminación. Miguel me vio romperme. Estás jugando con fuego, Javier. La venganza es un boomerang. Sabía que tenía razón. Pero el odio era adictivo, como el jerez que bebía solo. Planeé el siguiente paso, confrontar a Raúl. Paco lo localizó en una villa, en la Costa del Sol, rodeado de yates y guardaespaldas. Viajé en autobús, el paisaje árido recordándome las cicatrices del alma. Llegué a Marbella bajo un sol implacable, el mar azul burlándose de mi tormento. La villa era un palacio de mármol blanco, con piscinas infinitas y mujeres en bikini. Me colé como repartidor, corazón en la garganta. Raúl estaba allí, un hombre de 65 con cabello plateado y sonrisa de tiburón, el mismo rostro de las fotos de Isabel. Tú debes ser, empezó, pero yo lo interrumpí, el hijo que abandonaste. Su expresión cambió, sorpresa, luego cálculo. Isabel. Pobrecita. Siéntate, hijo. Hablemos. Hablamos durante horas, bajo la pérgola con vistas al estrecho. Me contó su versión, Isabel era inestable, una hippie que lo arrastró a la política sucia. La dejé porque me habría destruido. Antonio la convenció de darte, yo lo supe después. Mentiras, o medias verdades. Me ofreció dinero, 500.000. Desaparece. Lo rechacé. Quiero justicia. Salió riendo, la justicia es para perdedores. Vete antes de que llame a mis amigos. Regresé a Madrid furioso, pero con un plan. Usaría a Raúl contra Antonio, filtraría a la prensa que mi padre había colaborado con él en los 80, blanqueando dinero a través del taller. Miguel se horrorizó, eso es calumnia. Te meterás en líos. Pero lo hice.
Un artículo en El País, El mecánico de Madrid y el rey del blanqueo. Una historia de traición familiar. Antonio fue interrogado por la UDYSEO. Su nombre en los tabloides. Se hundió más, intento de suicidio. Hospitalizado en La Paz. Allí, en la sala de espera estéril, lo visité por primera vez. Yacía pálido, tubos en los brazos. Sus manos de esas manos que me enseñaron a soldar, inertes. ¿Por qué, hijo?, murmuró. Lágrimas mías cayeron. Traidoras. Porque me robaste todo. Salí. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN empezó a roer. ¿Era yo el monstruo ahora? El invierno llegó a Madrid como un cuchillo cerrado, cortando a través de las luces navideñas de la Plaza Mayor y dejando un rejero de hielo en las aceras. Mi garaje en Usera prosperaba a medias, clientes fieles, pero deudas acumulándose como nieve sucia. Dormía poco, acosado por pesadillas donde Isabel me ahogaba en el Manzanares. Su voz un eco, sangre por sangre. Miguel me arrastraba a bares de copas en Chueca, intentando distraerme con mujeres y música flamenca. Pero el vacío persistía, un agujero negro que succionaba mi alma. La investigación sobre Antonio se intensificó. La policía allanó su piso en Carabanchel, encontrando cajas de documentos que yo mismo había plantado, facturas falsas, transferencias a cuentas panameñas ligadas a Raúl. Él juró inocencia, pero las pruebas lo aplastaban. Fue Javier, gritó en la comisaría, su voz amplificada en un informe que Miguel me mostró. Me reí, amargo, pero el miedo se coló si profundizaban. Llegarían a mí. Paco, el detective, desapareció de repente en un mensaje demasiado caliente. Chaval. Me largo a Cádiz. Solo. Entonces, el personaje intermedio que lo cambió todo, Carmen, la hija de Raúl. La conocí por casualidad en un café de la carrera de San Bernardo, donde yo revisaba mapas de Marbella para un segundo intento. Ella era una visión, 30 años. Cabello negro como la noche vasca. Ojos verdes que perforaban el alma. Abogada en un bufete de derechos humanos. Luchaba contra la corrupción en el País Vasco. Disculpa. ¿Eres Javier Ruiz? Te vi en las noticias. Sobre tu familia. Su voz era suave, con acento bilbaíno, pero afilada como un bisturí. Hablamos durante horas. Ella odiaba a su padre, Raúl es un veneno. Me crió en mentiras. Me usó para sus negocios. Me contó de Isabel, no como la madre perdida, sino como la amante traicionada que su padre había descartado como un cigarrillo. Ella te amaba, Javier. Antes de todo. Lágrimas en sus ojos. Y en los míos. Por primera vez, sentí conexión. No odio. Cenamos en un mesón de la Latina, compartiendo gambas al ajillo y vino verdejo. Únete a mí, dijo. Podemos exponer a Raúl juntos, legalmente. Sin venganza sucia. Tentador. Pero el rencor era mi armadura. Le conté de Antonio, omitiendo mis sabotajes. Ella escuchó, tocando mi mano, la traición familiar es el peor veneno. Pero la venganza te envenena a ti. Sus palabras calaron, pero no lo suficiente. Planeé con ella un golpe limpio, demandar a Raúl por abandono y herencia robada, usando sus conexiones en el colegio de abogados. Miguel se unió. Reticente, esto es jugar con dinamita, pero sí es legal. El conflicto escaló cuando Antonio fue arrestado provisionalmente. Lo visité en la cárcel de Estremera, un monolito gris en la campiña madrileña, donde el viento ululaba como almas en pena. A través del cristal, su rostro era un mapa de arrugas y derrota. Javier, hijo. Sé que fuiste tú. ¿Por qué no me matas de una vez? Su voz, amplificada por el teléfono, era un lamento. Porque la muerte es misericordia. Quiero que sientas lo que yo sentí, nada. Colgué, pero sus palabras se clavaron como espinas.
Carmen me salvó esa noche. Me encontró en mi piso, bebiendo solo, y me abrazó. No eres como ellos. Hicimos el amor por primera vez, enredados en sábanas que olían a lavanda y desesperación. Al amanecer, juré cambiar, lo haremos a tu manera. Viajamos a Bilbao juntos, presentando la demanda en los juzgados de la Plaza Nueva. Fermín, el tío, nos respaldó, por Isabel. Raúl contraatacó, enviando matones a intimidarme, un coche negro siguiéndome en la M40. Amenazas anónimas. El miedo era nuevo, visceral, como un puñetazo en la oscuridad. El CAO Trao se gestó en una noche de tormenta en Marbella. Carmen y yo volamos a Málaga, infiltrándonos en una gala benéfica donde Raúl donaba causas falsas para lavar imagen. El hotel era un palacio de cristal y mármol, con vistas al mar embravecido. Vestida de negro, ella era letal, yo, su sombra. Encontramos a Raúl en el balcón, fumando un puro, rodeado de políticos corruptos. Padre, dijo Carmen, voz de hielo. Él se volvió, sonrisa congelándose. Hija. Y el bastardo de Isabel. La confrontación fue brutal. Devuelve lo que robaste, exigí, grabando con un teléfono oculto. El río, sois insectos. Madrid os aplastará. Pero Carmen sacó documentos que probaban su red de blanqueo, filtrados por un informante interno. La Audiencia Nacional te espera. Raúl palideció, el puro cayendo al vacío. Llamamos a la Guardia Civil. Llegaron helicópteros, luces azules cortando la lluvia. Lo esposaron frente a sus invitados. Un rey destronado. Regresé a Madrid eufórico. Carmen a mi lado. Liberaron a Antonio bajo fianza. El caso contra él se desmoronó sin las pruebas falsas que Miguel había perdido discretamente. Lo visité de nuevo, esta vez en su piso vacío. Su acabó, dije. Él asintió. Roto, perdóname, Javier. Te quise como a un hijo. Por primera vez, lo abracé, sintiendo su fragilidad. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me inundó. Pero era tarde para arrepentimientos puros. Sin embargo, la twist golpeó como un rayo. 2 días después, Carmen confesó en mi cama, Raúl no es mi padre biológico. Es tuyo. Isabel lo engañó con Antonio al principio, pero el lo confirmamos hace años. Yo soy tu media hermana. El mundo se fracturó. Todo la venganza. El amor era incesto en potencia. Una broma cruel del destino. Me levanté, vistiéndome en la penumbra. ¿Por qué no me lo dijiste? Por miedo. Por amor. Salí a la calle. La lluvia lavando lágrimas de rabia. ¿Qué era real? ¿Qué había destruido por mentiras? La revelación de Carmen me dejó como un náufrago en el retiro, bajo sosis llorones que goteaban promesas falsas. Madrid, esa amante traicionera. Me escupía su invierno crudo, viento del norte azotando el lago Artificial, parejas acurrucadas bajo paraguas que parecían burlas. Caminé horas, el teléfono vibrando con mensajes de ella. Perdóname, Javier. Hablemos de llamadas de Miguel, ¿dónde coño estás? La prensa huele sangre. Apagué todo. El odio, que había sido mi brújula, ahora apuntaba al vacío. Regresé al piso al amanecer, empapado y temblando. Carmen esperaba en el umbral, ojos rojos, una botella de tinto en la mano. No es lo que piensas, susurró, pero lo era. Haz de una prueba privada que nuestra madre había ordenado antes de morir. Isabel quería protegernos a ambos de Raúl. Me crió como hija suya, pero él la reclamó. Lágrimas calientes en mi pecho mientras la abrazaba. No como amante, sino como el fantasma de una familia rota. Somos veneno el uno para el otro, dije. Ella asintió. Y esa noche, nos separamos, ella a Bilbao, yo a las sombras de mi garaje.
El negocio languidecía. Clientes murmuraban sobre el loco de la herencia, y los proveedores exigían pagos en efectivo. Miguel me rescató con un préstamo informal, de amigo a amigo. Pero para, Javier. Esta mierda te está matando. Intenté. Contraté a un mecánico joven, un marroquí llamado Ahmed que trabajaba con precisión quirúrgica y me contaba historias del desierto para distraerme. Paseábamos por el Parque del Oeste, fumando porros y hablando de redención. En mi cultura, la venganza es un ciclo. Rompe el tuyo, decía. Quería creerle. Pero Antonio no me dejaba. Me escribió una carta larga, entregada por un vecino, páginas llenas de confesiones garabateadas. Contaba de su juventud en la posguerra, robando piezas de coches americanos para sobrevivir, enamorándose de Isabel en una manifestación contra el régimen. Te adopté porque te vi en ella, fieros, indomables. Raúl te habría destruido. Hablaba de sus remordimientos, de cómo vendió la herencia para darme un futuro estable, no por codicia. Fui egoísta, queriendo ser tu padre a toda costa. La leí junto al Manzanares, las aguas turbias reflejando mi rostro demacrado. ¿Perdón? El perdón era un lujo para santos. La reacción en cadena explotó cuando Raúl contraatacó desde la cárcel. Sus abogados, tiburones de Marbella, demandaron a los Mendoza por difamación, revelando en el proceso que Carmen y yo habíamos conspirado como amantes. El escándalo estalló en la prensa, el hijo bastardo y la hija secreta, incesto en la élite vasca. Fotos mías saliendo del juzgado, Carmen llorando en Bilbao. Fermín me llamó furioso, nos has jodido. La textil se hunde por esto. Madrid chismorreaba, en el garaje. Clientes se fueron. Ahmed renunció avergonzado. Me quedé solo, rodeado de herramientas oxidadas. El CAO personal llegó en una noche de Semana Santa, cuando las procesiones llenaban las calles de cofradías encapuchadas. Antonio me citó en la iglesia de San Ginés, un rincón gótico en el centro donde el incienso ahogaba los pecados. Llegué tarde, el hábito nazareno rozando mis piernas como dedos acusadores. Él estaba en un banco trasero, iluminado por velas parpadeantes. Ven a confesar, hijo, dijo, su voz un susurro ronco. Me senté, el confesionario cerrándose como una tumba. Allí, en la penumbra, soltó la bomba final, Raúl no es tu padre. Lo inventé para protegerte de la verdad. Isabel. Ella se acostó con un desconocido en una noche de borrachera, después de dejarme. Tú eres hijo mío, Javier. Solo mío. El mundo se detuvo. Pruebas, un mechón de cabello guardado, un test de paternidad de los 90 que había escondido. ¿Por qué mentir? Grité, voz eco en la madera. Porque si supieras que eras mío, habrías odiado a Isabel por abandonarte. Quería que me odiaras a mí, no a ella. Lágrimas suyas, mías. El twist definitivo, toda la venganza, construida en una mentira que él mismo había forjado para salvarme. Salí tambaleando a la procesión, el Cristo yacente pasando como un veredicto. Llamé a Carmen, era mentira. Somos nada. Ella sollozó, pero el daño está hecho. Colgué y corrí al garaje, prendiendo fuego a los documentos, las fotos, todo. Las llamas danzaban como demonios, iluminando mi rostro en el espejo roto. ¿Quién era yo ahora? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en desesperación. Intenté reconstruir, visité a Antonio al día siguiente, en su piso, cocinando lentejas como en los viejos tiempos. Padre, dije por primera vez en meses. Él sonrió. Frágil, hijo. Hablamos hasta el alba, tejiendo hilos rotos. Pero el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN era un río por sabotearlo, por herir a inocentes. Miguel me advirtió, Raúl apelará.
Esto no acaba. Y no acabó. Una semana después, guardaespaldas de Raúl irrumpieron en el garaje, rompiendo todo, neumáticos reventados, herramientas destrozadas. Me dejaron magullado en el suelo, sangre en la boca. Mensaje de Marbella, gruñeron. Llamé a la policía, pero sabían que era venganza. Carmen voló de Bilbao. Vendando mis heridas, huyamos. Empecemos de cero. La besé en la frente, como hermana imaginaria. No puedo. Esto es mi cruz. La primavera madrileña estalló en azahares y traiciones. El aroma dulce de los naranjos en la Gran Vía contrastando con el hedor metálico de mi sangre en el garaje destrozado. La policía investigó el ataque. Pero fue un chiste, informes archivados. Promesas vacías de seguiremos el rastro. Me convertí en un paria, durmiendo en el sofá de Miguel. Su piso en Malasaña un refugio temporal lleno de libros de derecho y botellas de Mau vacías. Eres familia, Javier, decía él. Pero sus ojos decían, arregla esto antes de que nos arrastre. Antonio se ofreció a acogerlo en su piso de Carabanchel. Pero el orgullo de ese demonio español me lo impedía. En cambio, visité a Fermín en Bilbao. Un viaje en tren bajo cielos plomizos. La textil estaba en quiebra técnica. Trabajadores en huelga bloqueando las puertas con pancartas en euskera. Tú trajiste esta maldición. Me espetó Fermín en su oficina. Un cubículo con vistas a la ría turbia. Isabel rodaría en su tumba. Le conté la verdad sobre el anfalso, pero él escupió mentiras sobre mentiras. Vete, impostor. Regresé derrotado. El AVE traqueteando como mis pensamientos. Carmen era mi salvavidas precario. Hablábamos por videollamada. Su rostro pixelado desde un hostal en San Sebastián. Lucha, Javier. Por nosotros. Planeamos apelar la demanda contra Raúl, exponiendo su red completa con testimonios de ex socios. Miguel se unió virtualmente. Su ingenio legal tejiendo una red si lo hundimos. Recuperamos todo. Pero el costo emocional era brutal. Soñaba con incesto imposible, con cuerpos entrelazados que se disolvían en sangre. El conflicto social estalló cuando el artículo de El País resucitó un reportero, un joven ambicioso de El Mundo. Me rastreó hasta Malasaña. Ruiz, ¿incesto conspiración? Gritó desde la calle. Flechistegadores. Me escondí. Pero las redes ardían, tweets con traición Ruiz. Memes de mí como Judas con herramientas. El garaje cerró por reformas. Pero era miedo. Ahmed me llamó desde Tánger, donde había huido a Yaguatbar. Hermano. Reza. Reía. Pero era llanto. La ley se volvió enemiga. Raúl. Desde Alaurín. Apeló con pruebas manipuladas, grabaciones editadas donde yo admitía plantar documentos contra Antonio. El juez, el mismo de antes, citó a Miguel por obstrucción. Esto es un circo, rugió mi amigo en el juzgado, corbata aflojada. Yo testifiqué, voz quebrada, todo por justicia. Pero perdí el norte. Carmen voló para apoyarme, su mano en la mía bajo la mesa. Un gesto platónico que dolía como traición. El CA otra o Judicial fue en una sala asfixiante de la Audiencia Nacional, bajo retratos de reyes decapitados metafóricamente. Raúl testificó por vídeo. Su rostro pixelado pero arrogante, este chico es un mentiroso. Mi hija Carmen, una traidora. Ella contraatacó. Voz de acero, padre o no. Eres un criminal. Presentamos evidencias, transferencias bancarias, testigos arrepentidos. El juez deliberó horas. El aire cargado de sudor y humo invisible de cigarros prohibidos. Mientras, en las sombras, Antonio actuó. Me enteré después, había contactado a un viejo amigo en la Guardia Civil, un capitán retirado de los tiempos de ETA, para presionar a los matones de Raúl. Un allanamiento sorpresa en Marbella. Armas confiscadas. Red desmantelada.
Lo hice por ti, hijo, me dijo después. En un parque de rosales. Bancos duros bajo robles centenarios. Basta de venganza. Somos Ruiz. Lágrimas compartidas. El sol filtrándose como perdón tardío. Pero el twist personal me rompió durante la deliberación. Recibí una carta de Isabel. No la que conocía, sino una inédita, enviada por un notario de Málaga. Mi querido Javier, si lees esto, Antonio te lo ha dicho todo. No lo odies. Él te salvó de Raúl, y yo. Yo te di por cobardía. Pero eres fuerte. Vive, no vengues. Firmada con una flor marchita prensada. El papel tembló en mis manos, era real. Olía a sal marina. ¿Por qué ahora? Antonio confesó, la había guardado, esperando el momento. ¿Para que sanaras? El veredicto cayó como un martillo, Raúl condenado a 15 años por blanqueo y abandono agravado. Herencia restaurada, la textil para los Mendoza. Una suma para mí es suficiente para renacer. Carmen y yo nos abrazamos en el pasillo. Sollozos ahogados, hermanos. Al fin. Pero el daño, su carrera manchada. Mi reputación en cenizas. Salí a la Puerta del Sol, donde turistas bailaban sardanas torpes. Llamé a Antonio, ven. Reconstruyamos. Él llegó en taxi viejo. Su abrazo huesudo pero firme. Miguel nos alcanzó en un bar cercano, brindando con cañas por las segundas oportunidades. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persistía. Un eco, vidas rotas por mi tozudez. Ahmed regresó, abriendo el garaje conmigo, nuevo comienzo. Insaya. El verano volvió a Madrid como un amante voluble, trayendo olas de calor que derretían el asfalto de la Castellana y avivaban recuerdos abrasadores. Con la herencia en el banco, 1 millón escaso. Después de impuestos y deudas, compré de vuelta el taller original en Vallecas, renombrándolo Isabel Motores, un homenaje, una expiación. Ahmed y yo lo pulimos, pintura fresca, herramientas nuevas, un mural de olas atlánticas en la pared. Clientes regresaron, atraídos por la historia del tipo que venció al diablo, y por los precios justos. Madrid perdona rápido si hay pan y aceite de oliva. Antonio se mudó conmigo, no como jefe, sino como socio silencioso, sus manos temblorosas aún sabían de motores, y sus cuentos de la transición llenaban las pausas. En el 75, hijo, robábamos neumáticos para quemarlos en protestas. Reía, ojos chispeantes. Cenábamos juntos en casa, paella valenciana que él cocinaba con azafrán robado en sueños, hablando de Isabel sin amargura. Era fuego, como tú. El perdón no era total, cicatrices duelen en la lluvia, pero era progreso. Una noche, le mostré la carta, gracias por guardarla. Él asintió, viejo y sabio, por ella. Por nosotros. Carmen visitaba fines de semana, trayendo pinchos de Bilbao y libros de poesía vasca. Ya no éramos amantes, pero el lazo era más profundo, hermanos de sangre y secretos. Paseábamos por el Madrid de las letras, deteniéndonos en la estatua de Cervantes, donde ella recitaba versos de gloria fuertes sobre madres perdidas. La familia no es Adn, Javier. Es elección. Tenía razón. Fermín, suavizado por la victoria judicial, nos invitó a una boda en la ría, primos bailando aurresco, yo torpe pero feliz. Eres Mendoza, al fin, dijo. Sonreí, soy Ruiz. Y Vargas. Todo. Miguel prosperó, su bufete creció con casos de corrupción. Él citándome en discursos, la justicia no es venganza, es equilibrio. Nos veíamos en la Fontana de Oro, bebiendo absenta como bohemios del 19, riendo de errores pasados. Casi nos matas, cabrón, bromeaba. Pero el vacío persistía en momentos solos, ¿valió el precio? Vidas destrozadas, Paco exiliado. Empleados del taller en paro. La textil tambaleante.
El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN era un compañero fiel, susurrando en la quietud del retiro al alba. Raúl apeló hasta el Supremo, pero perdió. Cadena perpetua efectiva por nexos con narcos. Lo visité una vez en Alaurín, a través de barrotes oxidados. Su rostro un pergamino de odio. Me has destruido, bastardo. Respondí, no yo. Tus pecados. Salí al sol andaluz, libre por primera vez. Carmen me esperaba en el coche, cerrado el capítulo. Condujimos a Málaga, esparciendo cenizas simbólicas de Isabel flores secas en la playa donde se ahogó. Las olas las llevaron, y con ellas, parte de mi rabia. La reacción en cadena finalizó en un juicio interno. Escribí memorias anónimas, publicadas en una editorial pequeña de Barcelona como Sombras de Sangre. Vendió poco, pero catártico, lectores escribiendo. Me salvaste de mi propia venganza. Ayudé a víctimas de fraudes, donando a ONGs contra la corrupción. Amit se casó con una chica de su aldea, y bautizaron a su hijo Javier, por el que renació. El clímax emocional llegó en mi 35 cumpleaños. Una fiesta modesta en el taller, farolillos colgados. Flamenco en vivo. Familia reunida de Antonio, Miguel, Carmen, Fermín. Brindamos con cava por la sangre que une, no que divide. Bailé con Carmen. Pasos torpes, riendo hasta llorar. Pero en la quietud posterior, solo con Antonio en la azotea, mirando las luces de Madrid como constelaciones caídas, confesé, papá, lo siento. Te destruí. Él me abrazó. Viento nocturno en su cabello blanco y yo a ti. Pero mira, sobrevivimos. Eso es legado. La historia no acaba en redención perfecta, la vida es drama. No cuento de hadas. Hay noches de insomnio, ecos de traición, decisiones irreversibles que marcan como tatuajes. Perdí amigos, amores imposibles, años en la oscuridad. Gané verdad, familia elegida, un garaje que zumba de vida. La venganza me llevó al abismo, pero el amor tardío, imperfecto, me sacó. Silis esto. Recuerda, la sangre llama, pero el perdón grita más fuerte. Elige bien, o el vacío te devorará. Madrid duerme ahora, su pulso eterno bajo mi ventana. Mañana, otro carburador que cambiar, otra vida que reparar. Soy Javier Ruiz, hijo de mentiras y verdades, y esta es mi sombra, alargada, pero mía.